Si tienes un negocio, todo pasa por ti y sigues cambiando tiempo por dinero, este podcast es para ti. Soy Rebeca Garal, experta en productividad y eficiencia para negocios. Aquí te enseño cómo optimizar tu negocio y ganar libertad. ¿Empezamos? Hoy voy a hablarte de algo que me parece súper interesante y que tiene más relación con la gestión de tu negocio de lo que parece a simple vista. Y sé que cuando lo escuches vas a pensar, seguramente, Rebeca, esto no es lo tuyo, pero quédate porque tiene mucho más que ver con productividad y con resultados empresariales de lo que te imaginas. Bien, el tema de hoy arranca con un neurocientífico que se llama Joe Dispenza, no sé si te suena. Este hombre lleva décadas investigando pues cómo funciona nuestro cerebro humano, cómo formamos nuestros hábitos, por qué nos cuesta tanto cambiar ciertos comportamientos, aunque muchas veces sepamos pero perfectamente qué es lo que nos está perjudicando. Y también nos habla sobre qué es eso que le pasa a nuestro cuerpo pues cuando vivimos en estrés de forma continuada. Y fíjate que hay un dato en su investigación que me llamó muchísimo la atención, y es que del 75 al 90% de las consultas médicas tienen que ver con el estrés psicológico o emocional. Y, es muchísimo. Es muchísimo porcentaje. Por supuesto, este dato me hizo pensar directamente en los dueños de negocio con los que trabajo. ¿Por qué? Pues porque el estrés al final, el estrés sostenido, funciona exactamente como el cuento ese del sapo. No sé si te suena. Si tú metes un sapo en una olla de agua hirviendo, ¿qué hace el sapo? Salta. Sin embargo, si tú metes al sapo en una olla con el agua fría y vas subiendo gradualmente la temperatura, poquito a poco, ¿qué pasa? Que el sapo no salta. El sapo se queda en la olla y al final acaba muriendo sin haber percibido pues ni siquiera el peligro, ¿no? Bien, pues con el estrés pasa un poco lo mismo. Cuando alguien lleva años funcionando a ese nivel de tensión, deja de percibirlo pues como algo anormal, es decir, se convierte en su estado habitual. Y desde ahí es que es súper difícil darse cuenta del daño que te está haciendo, ¿no? Si estás pasando tú por esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no te manda señales de alarma. O si te las manda, no son tan claras para ti, no son fáciles de percibir. ¿Por qué? Porque las ha normalizado. Y las consecuencias son en realidad de dos tipos y van súper de la mano. Mira, por un lado la salud, el cuerpo aguanta hasta que no aguanta más, y cuando llega ese momento pues suele ser en forma de agotamiento crónico, es decir, que siempre estás cansado sin saber muy bien por qué, a pesar de sentir que duermes, o muchas personas lo manifiestan con problemas digestivos, pues con insomnio no de un día puntual o de unos días puntuales, eso nos puede pasar a todo el mundo, sino que lleva incluso años, o padeces de tensión alta o ansiedad, ¿no? Que se ha ido pues alojando tan despacito en tu cuerpo que ya es que ni lo notas. Y luego, por otro lado, el rendimiento del negocio, es decir, lo que te decía, por un lado nos afecta en nuestra salud, pero eso pues obviamente va a perjudicar en el rendimiento de nuestro negocio, porque al final un dueño o una dueña que funciona pues desde ese agotamiento, ¿no? Y desde vivir en tensión permanente, pues evidentemente va a tomar peores decisiones, tiene menos capacidad para ver pues con perspectiva, ¿no? Con esa perspectiva, esa visión desde la parte de arriba, esa visión de pájaro de tu negocio, reacciona en lugar de pensar, en lugar de ser proactivo, está reactivo, ¿no? Y bueno, pues arrastra a su equipo a esa misma manera de funcionar sin darse ni siquiera cuenta. Y mira, Joe Dispenza explica algo que en neurociencia se llama programación automática y que básicamente funciona de esta manera. Para cuando una persona llega a los 35 años, más o menos el 95% de sus pensamientos, de sus decisiones e incluso de sus reacciones, pues son automáticas. Funcionamos con el piloto automático. ¿Por qué? Porque el cerebro las ejecuta sin que tú ni siquiera las pienses conscientemente, porque las has repetido tantas veces que las has convertido en un circuito automático.
Como cuando conduces un coche y vas pensando en otra cosa, pero el cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y te lleva al sitio y dices, madre mía, ¿cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues fíjate que eso en sí mismo tampoco es malo. Nos hace ahorrar muchísima energía. El problema viene pues cuando esos automatismos son precisamente los que te están frenando en el negocio y obviamente lo peor es que no te das ni cuenta, ¿no? Porque los ejecutas sin ni siquiera cuestionarlos. Por ejemplo, ¿cuántas veces has resuelto tú algo que podría haber resuelto alguien de tu equipo simplemente pues porque era lo más rápido en ese momento? ¿O cuántas veces has tomado una decisión desde la urgencia sin pararte a pensar si era la mejor opción? Solo pues porque había que tomar una decisión inmediata y muchas veces pues como consecuencia de haber procrastinado, ¿no? Luego llegan las prisas. ¿O cuántas veces has tenido la misma conversación incómoda con la misma persona o el mismo problema que te reaparece cada mes o cada 3 meses? Es decir, problemas recurrentes que no acaban de resolverse. Mira, eso no pasa pues porque tengas ni mala suerte ni porque tu equipo sea malo. No, muchas veces no. La mayoría de las veces pasa pues porque son patrones de comportamiento que llevan tanto tiempo repitiéndose en ti que ya ni los ves. Son parte de cómo funciona tu negocio y, por supuesto, por extensión de cómo funcionas tú dentro del negocio. La neurociencia lo explica de forma muy, muy gráfica. Al final las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí y cuanto más repites una conducta, más se refuerza ese circuito en tu cerebro y más automática se vuelve. Así que si llevas años pues empezando cada día, mirando el móvil nada más abrir los ojos, nada más te levantas de la cama, coges el móvil o respondiendo los mensajes o llamadas que te llegan sin filtrar, ¿no? O apagando fuegos desde primera hora y saltando de una urgencia a otra. ¿Qué pasa? Pues que tu cerebro ha aprendido que ese es el modo de operar normal. Y cuando intentas cambiar esa dinámica, pues hay una resistencia biológica directamente. Y ojo, es que de verdad que no es una falta de fuerza de voluntad ni nada de esto el intentar cambiarlo, sino que es literalmente tu propio sistema nervioso, ¿no? Defendiendo todo eso que es conocido para él. Y no te voy a engañar, cambiar eso cuesta. Y saber por qué cuesta seguramente te va a ayudar a no abandonar a la primera semana, ¿vale? En el momento del cambio. Entonces, ¿qué propone Dispensa para empezar a romper ese ciclo? Bueno, pues propone algo súper sencillo, pero que a la mayoría le es bastante complicado de sostener en la práctica, ¿vale? Por lo que te digo, eso es lo que lo complica. O sea, no el hecho de qué es lo que hay que hacer, sino el hecho de sostenerlo. Y lo que dice es que antes de que empiece todo tu jaleo, todo tu follón del día, antes de abrir el correo, antes de mirar el móvil, antes de que llegue el primer mensaje de alguien que necesita algo de ti, antes de que nadie pueda hablarte, nadie, pues dedica un tiempo justo en ese momento donde sabes que no te va a molestar ni Dios, dedica ese tiempo a decidir conscientemente desde qué estado vas a afrontar ese día. Haz esa pregunta: ¿cuál es la mejor versión de mí que puedo ser hoy? O sea, ¿cuál es la mejor versión de mí que voy a ser hoy? ¿Qué pensamientos y qué comportamientos no quiero volver a repetir? Respóndete esa pregunta. Yo eso lo he adaptado al lenguaje con el que trabajo con mis clientes y les digo que antes de que empiece el día, pues dedica 15, 20 minutos. ¿Qué es ese tiempo? O sea, no es tiempo. O sea, y es súper importante. Dedícalo a revisar qué tienes que hacer, qué tienes por delante, qué tienes por hacer por el día. ¿Qué decisiones importantes no pueden quedarse en un cajón otro día más, aparcadas, procrastinadas? ¿Y desde qué lugar quieres dirigir hoy? Si vas a ir apagando fuegos o si vas a dedicar tu tiempo a algo que de verdad va a hacer avanzar tu negocio.
porque hay una diferencia muy grande entre un dueño de negocio que empieza el día de manera reactiva, respondiendo a todo lo que le llega, y uno que empieza el día con claridad sobre qué es lo que quiere que ocurra y dónde decide enfocarse a pesar de tener ciento y la madre de frentes abiertos. Y esa diferencia tiene un impacto directo en los resultados de tu negocio, aunque no lo veas así, pues porque estés tan metido en el día a día que no tengas perspectiva para verlo. Te pongo un ejemplo de una clienta mía. Mira, llevaba años siendo la primera en llegar a la oficina y, por supuesto, la última en irse. Siempre estaba disponible para todo el mundo, siempre resolviendo lo de todo el mundo, siempre con el móvil en la mano. Y cuando empezamos a trabajar juntas, una de las primeras cosas que hicimos pues, fue proteger esa primera hora de su día. Nada de WhatsApps, nada de correo, nada de reuniones, nadie de su equipo que pudiese interrumpirla. Esa hora la utilizaba para revisar sus prioridades. Ojo, no urgencias, prioridades. ¿Para qué? Para pensar en lo que tenía que avanzar, para planificar con calma. O sea, solo eso. Y a los 3 meses me dijo una cosa que me gustó muchísimo, la verdad. Me dijo: Rebeca, tengo la sensación de que tengo un negocio diferente. Pero fíjate que es que el negocio era exactamente el mismo. O sea, lo que había cambiado era ella y ella lo percibía. Y eso es precisamente pues, lo que explica Joe Dispenza desde la neurociencia, ¿no? Cuando tú cambias cómo empiezas tu día, tú estás cambiando el estado desde el que tomas las decisiones. Y cuando cambias las decisiones, pues evidentemente tus resultados cambian. Y esto no es de un día para otro, pero te aseguro que cambian. Y necesitas, eso sí, ser constante. Y tus nuevas decisiones es que hacen que tu realidad cambie de una forma que luego es muy difícil de atribuir a una sola cosa. Eso es verdad, porque es el efecto acumulado de muchas decisiones mejores tomadas desde un lugar pues, más tranquilo y con más claridad. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar el episodio de hoy y que también viene del trabajo de Dispenza. Y es que habla de lo que él llama adicción a las emociones negativas. Y cuando lo leí, es que pensé inmediatamente en un momento de mi vida hace años, o en muchos momentos de mi vida, he de confesar, y también pues en varios perfiles de clientes, ¿no? que tengo. Y es que, claro, cuando una persona lleva mucho tiempo funcionando desde el estrés, la tensión, desde la urgencia, pues su cuerpo se acostumbra a ese nivel de activación y empieza a interpretarlo como un estado normal. Y cuando las cosas van bien, cuando hay calma, cuando no hay ningún fuego que apagar, pues esa persona se siente rara, se siente incómoda, como si le faltara algo, y a veces, sin ser consciente de eso, pues genera situaciones de tensión, ¿vale? Porque al final, ¿qué está pasando? Pues que su sistema nervioso no sabe estar en calma. Y eso en negocios se ve muchísimo. El dueño o la dueña que cuando las cosas van bien, pues de repente mete un proyecto nuevo que no tocaría hacerlo en ese momento, o toma una decisión de inversión pues que no estaba en los planes, o se lía en un conflicto con alguien del equipo que podría haberse evitado perfectamente, y desde fuera pues puede parecer, por un lado, ambición, o parece que quiere crecer, parece proactividad, pero a veces es que simplemente que no saben estar sin tensión porque llevan demasiado tiempo funcionando de esa manera. Y reconocerlo ya es mucho, porque a partir de ahí puedes empezar a construir una rutina matutina que te ayude a salir de ese estado antes de que el día empiece. Yo lo hago. Yo soy de levantarme a las 5 de la mañana, que eso no quiere decir que lo tengas que hacer tú, ¿vale? Al final cada organismo funciona o rinde mejor de cierta manera. A mí me va bien madrugar y de verdad que me cambió la vida desde que ya llevo bastantes años haciéndolo, pero empiezas el día de otra manera, pero absolutamente. Y tú tienes que encontrar cuál es tu momento. Tienes que encontrar que haya ese momento, aunque sean 20 minutos en el que tú eliges conscientemente desde dónde vas a liderar ese día. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre que dirijas desde la urgencia o entre que dirijas desde la claridad. Y en un negocio esa diferencia se acaba midiendo en euros, en tiempo.
y por supuesto en calidad de vida. Así que, bueno, pues si te ha resonado este episodio, mándaselo a alguien que conozcas que lleve tiempo en ese modo de supervivencia, en ese modo de funcionar. Y si quieres pues trabajar conmigo en cómo estructurar tu tiempo directivo para salir del modo reactivo de una vez, bueno, pues ya sabes dónde encontrarme, puedes escribirme a través del formulario de www.rebecagaral.com. Espero que pases muy buen día y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate.